Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre la violencia intrafamiliar. Contaremos con la presencia de la doctora Jimena Carrera, psicóloga clínica, con quien analizaremos las causas y consecuencias de este terrible fenómeno social en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre. Aquí iniciamos Contigo Mujer. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, sea física, emocional, psicológica o sexual, entendido como un fenómeno altamente común en las sociedades actuales. La violencia intrafamiliar es sin duda causada por un sinfín de elementos que contribuyen a su desarrollo. Al mismo tiempo, las consecuencias de este dramático fenómeno pueden ser de distinto alcance y perjudicar a muchas mujeres en todo el mundo. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes, conoceremos más sobre este importante tema. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos haciendo referencia a la violencia que se ejerce o que toma lugar dentro del seno de una familia. Los hechos de violencia intrafamiliar son especialmente duros, ya que implican heridas físicas, morales y psicológicas. Las causas que la motivan son variadas. Por lo general, se produce como forma de imponer poder, autoridad o control a un miembro de la familia. En la mayoría de los casos de este tipo de violencia, las víctimas son mujeres. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar se hace referencia al abuso recurrente de insultos, humillación, intimidación, miedo, aislamiento, abuso sexual, abuso económico, sentimiento de culpa, amenazas constantes, castigos físicos, chantaje emocional, control sobre la víctima. La violencia intrafamiliar es un atentado a la dignidad de la mujer, a su integridad física, a su honor y su libertad. No solo nos referimos al abuso físico, sino que también implica menospreciar sentimientos, deseos u opiniones de las mujeres solo por el hecho de serlo. Este es un tema que afecta a muchísimas mujeres y familias en todo el mundo. Además, se constituye como un grave problema social sobre el cual es necesario tomar medidas de prevención y acciones para evitar sus terribles consecuencias. El mismo debe ser combatido con todas las armas legales posibles, pero es importante que para ello las mujeres denuncien a su agresor y rompan el silencio. Existen normativas y a su vez grupos parlamentarios que defienden los derechos de las mujeres, que trabajan conjuntamente con ONU Mujeres en el Ecuador, pero pese a estos esfuerzos es necesario crear una cultura de la denuncia frente a la violencia física, psicológica, que puede causar serios daños en el hogar. Es momento de nuestra pausa y ya regresamos con la invitada del día de hoy, aquí en Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 154, la persona que amenace o intimide a otra con causar daño que constituya delito a ella, su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil, la consumación del hecho será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les habíamos comentado, en esta mañana nos acompaña la doctora Jimena Carrera. Ella es psicóloga clínica con quien analizaremos básicamente el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las causales? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde debemos acudir si somos víctimas de este tipo de violencia? Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es el abuso o el mal uso de poder entre miembros de la familia, sea hombre, mujer o padres hacia sus hijos. ¿Cuáles son los tipos de violencia que pueden existir en la actualidad? Hay dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia no física.
La violencia física hablamos cuando hay heridas, cuando hay puñaladas, cuando hay disparos, cuando se puede mirar exteriormente en su cuerpo, físicamente. Y la no física es también llamada la verbal o la emocional, cuando la persona lo hace a través de una agresión verbal, ¿sí? Cuando hay malas palabras, malos tratos, hay una fijación en la memoria y en las emociones de la persona y de hecho en la psiquis del ser humano. ¿Podríamos hablar que aún el machismo es uno de los principales causales para que exista este tipo de violencia en la familia? En nuestro medio, lamentablemente sí. Todavía existe machismo en la familia y sí se da, es uno de los factores principales por los que la mujer todavía es víctima de abuso intrafamiliar. ¿Cuáles podrían ser las principales señales de que uno empieza a ser víctima en este caso, por parte de su esposo? Nosotros llamamos, dentro del cuadro psicológico, lo llamamos ya como respuestas que la mujer emite a una violencia intrafamiliar. Por ejemplo, hay respuestas donde hay un desencanto, la mujer no se siente a gusto con su estructura física, con su carita, con su cuerpo. Al momento en el que hay abuso, siempre también hay una imagen familiar, hay el temor de la parte económica. La mujer es la persona que muchas veces no trabaja por cuidar la casa, por cuidar los niños. Y ese es un gancho para que el maltratador pueda abusar de la persona. Se hablaría también de un problema socioeconómico que puede desembocar en una violencia ya de la familia, una violencia no solo en contra de la esposa, sino también en contra de los hijos. Claro que sí. Si hay un gancho socioeconómico, sí es una forma de manipulación. Si tú no haces esto, si tú no haces lo que yo quiero, si no haces lo que yo ordeno, no te doy lo que tú necesitas. En este caso, doctora, usted que ya ha recibido este tipo de casos, de problemas, de situaciones, ¿qué tan necesario es que una mujer acuda a donde un especialista para que pueda ayudarle de cierta forma, solucionar este problema en casa? Es muy necesario. Es el único camino, yo diría, es la única opción, una restauración de que una persona pueda acudir a un proceso. El proceso, de hecho, va a ser lento porque viene de raíz. Hay que enfocarnos en lo que es la raíz de por qué permite y por qué se da el abuso. Pero es la única opción, es el único camino. La persona necesita de un proceso de restauración. ¿Qué síntomas se pueden percibir cuando una mujer es víctima de este tipo de violencia? Como le mencionaba anteriormente, hay los síntomas físicos, pero son los emocionales también. Cuando llegan a consulta las personas, primero lo que nosotros detectamos como profesionales es el llanto fácil. Estoy harta de vivir en el ambiente en el que estoy. No sé cómo manejar, no sé cómo decirle, no sé cómo poner límites, no sé cómo decirle a mi esposo que estoy harta de tal o cual situación por el maltrato que se recibe. Hay veces que en situaciones tan sencillas como el pásame una cosa o llévame esto o dame haciendo esta otra cosa, ni siquiera existen palabras amables. Entonces la persona empieza en un deterioro psicológico, emocional y es lo primero que nosotros podemos detectar en la víctima. ¿Sería necesario también, una vez que se conoce que existe un problema en casa, la aceptación de que somos víctimas de ese tipo de violencia? Porque incluso podría haber el hecho de que muchas mujeres se callan por temor al qué dirán, al temor de que existen problemas en casa. Sí. Hay temor, de hecho, como le decía antes, hay una imagen familiar. O sea, si yo me casé y soy víctima de abuso, difícilmente yo puedo decir ahora me quiero divorciar. Y hay problemas en la casa. Sí, y hay problemas intrafamiliares también, en la familia no solo nuclear, sino en la extendida, a nivel de padres, de hermanos. Puedo ser una vergüenza si tomo un paso de tomar decisiones, poner límites y poner altos a una violencia intrafamiliar. Usted, como especialista, ¿cuál es el primer paso cuando llega una persona que es víctima de violencia? El primer paso, ya en la parte psicológica, nosotros trabajamos mucho en lo que es autoestima. De hecho, se ve lacerada, se vuelve vulnerable la autoestima de la mujer. Deja de verse bonita, atractiva, hace todo lo que el victimario le pide, le solicita, con el afán de esta persona sentirse amada, respetada. Busca el romance de la persona que le hace daño y cede fácilmente, deja de poner límites a su vida
en general, a su vida emocional, a su vida relacional. Y de hecho también son víctimas los hijos, ¿no? Muchas veces incluso el agresor hace daño a la víctima y la víctima a su desquite son sus hijos. En este caso también podría generarse que a futuro los hijos se conviertan en personas futuros que maltraten. agresores. Claro que sí. O sea, es una herencia, es la imagen, es lo que ellos han vivido, el modelo que ellos han recibido y de hecho ellos van a modelarlo después. ¿Qué motiva a una persona a maltratar? Hemos hablado de que el problema es socioeconómico, que incluso puede ser el tema de machismo, pero es una cuestión de sometimiento del hombre a una mujer a que no trabaje, a que no salga, a que no se maquilla, a que no se peine, a que no esté totalmente arreglada. Eso también podría ser que generan a la larga problemas para que sean maltratadas. Bueno, hay varios factores. Hay varios factores como, por ejemplo, o lo mencionaba antes usted, el machismo, ¿sí? Nuestro nivel social ecuatoriano, latinoamericano primero. Segundo, tiene mucho que ver la forma en que la mujer fue criada, formada. ¿Sí? La mujer tiene que ser sometida, pero ¿bajo qué condiciones? Y también el varón es una forma, como le mencionaba antes, de manipulación, de llevar el poder, el mal uso del poder, que es en sí el maltrato, de manejar todo lo que es de tener el control de lo que es la casa, no mirar a su esposa como la mujer, como su ayuda idónea, sino más bien como incluso una hija más. Entonces, si tengo 3 hijos, a los 4 yo los oriento para que ordenen la casa, para que limpien. Si yo entrego una cantidad de dinero, es lo que tengo y si no, no hay nada más que hacer. Sí. Conocemos, como usted lo ha mencionado, de que cuando una mujer es víctima de violencia, el primer efecto es que llora fácilmente y que se le ve muy frágil. Pero ¿cuál sería entonces, en este caso, el perfil del agresor? Si se comporta así en casa, ¿sería posible que también se porte así en el trabajo? No necesariamente. En el trabajo usualmente son otras personas. Y de los casos que yo he manejado son personas que incluso les felicitan por la pareja que tienen. En los espacios sociales, en los espacios laborales, te felicito por el esposo que tienes, tu esposo es un hombre genial, ¿por qué no le aprovechas? ¿Por qué no compartes más con él? Pero en casa es otro perfil, es el maltratador. Entonces, el maltratador es la persona que no se equivoca, que siempre tiene la razón, que tiene que imponer las cosas. Es momento de hacer una breve pausa y sin duda alguna este tema es muy amplio para seguirlo analizando, la violencia intrafamiliar. Qué importante que si usted es víctima de este tipo de violencia, ya sea física o psicológica, debe acudir a un especialista para buscar una pronta solución, porque como ya habíamos hablado con especialista, los principales perjudicados son los hijos, quienes podrían convertirse en el futuro en unos posibles agresores. Hacemos una pausa y ya regresamos con la doctora Jimena Carrera, ella es psicóloga clínica. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 155, se considera violencia toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico, sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos con más de Contigo Mujer, el tema del día de hoy, violencia intrafamiliar. Doctora, hemos hablado de que hay una serie de consecuencias de las cuales se puede evidenciar cuál es el agresor. ¿Se podría decir que si esta persona agrede a su esposa o a sus hijos es porque cuando él era niño tuvo este tipo de imagen en su hogar? La mayoría de casos se da por eso. Hay personas que han sido sumamente maltratadas en la niñez, de padres alcohólicos, padres drogadictos, padres que han trabajado mucho tiempo, la ausencia de padres también. Hay personas que han copiado este modelo de sus progenitores y ahora lo están reproduciendo en sus propios hogares, o simplemente han sido hogares de padres ausentes y que ellos no saben cómo ahora manejar su propio hogar.
¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto hablar de esta situación aún? Se habla de que, bueno, aparentar ante la sociedad de que no pasa nada simplemente no es la solución, sino más bien, como yo lo mencionaba antes de la pausa, importante el denunciar y el acudir a un especialista. Pero ¿por qué las mujeres nos callamos? ¿Acaso nos hemos acostumbrado a ese tipo de violencia en el hogar? ¿O temor a quedarnos solas, tal vez? Sí, hay un temor a quedarse solas, hay un temor a romper, hay un sueño siempre femenino de un matrimonio, de una pareja estable, de un matrimonio, como a veces yo siempre puedo decirlo en consulta, es el haber soñado un matrimonio de princesas, ¿sí? Y eso se fue al suelo. Eso fue lamentablemente la realidad que ellas están viviendo. Entonces sí hay un temor de ellas fracasar emocionalmente, de qué va a pasar después si se quedan solas, podrán rehacer sus vidas y a más de eso, no se quedan solas sin su pareja, pero se quedan acompañadas de sus hijos y tienen que ellas enfocarse en la crianza de sus hijos. Se habla de que puede ser un problema psicológico desde temprana edad para el posible agresor. ¿Qué tanto puede ayudar una terapia familiar? ¿Podría mejorar la situación? ¿Habría resultados con este tipo de mecanismos para mejorar la relación de la pareja? Sí, hay la forma. Lamentablemente es bastante lento en el sentido de que el agresor también debe reconocer que hay un maltrato intrafamiliar. Tiene que reconocer que él es el abusador, que él es el que está haciendo daño a su familia. Y eso es muy escaso que haya este reconocimiento. Pero si es que se da un caso de reconocimiento, sí se puede entrar en un proceso intrafamiliar y hay una superación de toda la familia. Como mujeres, ¿cómo podemos salir de este círculo social como es de la violencia? Son las únicas personas que tienen las llaves, poner el límite para decir basta, no más y poder salir adelante. ¿Las leyes en la actualidad normativas nos amparan a las mujeres para que sean garantizados nuestros derechos? Sí amparan. Sí amparan y de hecho qué forma? La mujer entiendo que puede simplemente denunciar, acercarse, denunciar, poner boletas de auxilio, de captura o límites en cuanto al entorno, no acercarse al agresor, pero entiendo que sí ampara la ley a la mujer. Usted que ha recibido estos casos, ¿la gran parte han llegado a feliz término? No. Como mujeres individuales, sí. Como familias, mujeres, hijos, sí. Pero como una familia completa, estructurada, no. El hombre siempre ya se ha hecho de lado, la mujer ha logrado poner un alto y han salido las mujeres solas, sí. ¿Lo mejor sería tal vez la separación con la pareja para evitar este tipo de violencia? Dentro del proceso terapéutico se sugiere siempre un proceso inicial para que la mujer tome una decisión. El terapeuta nunca le va a decir sepárese o divórciese. Siempre hay un proceso inicial de sanidad, de restauración, donde la propia mujer se va a dar cuenta si es necesario una separación, un divorcio. La mujer, desde su situación de víctima, no necesariamente busca separarse o divorciarse, simplemente lo que ella busca es que dejen de hacerle daño, dejen de herir su corazón. Entonces, de pronto en el camino se dan otras circunstancias que le permiten seguir junto a su esposo. Doctora, sus palabras finales y qué importante que se pueda conocer los consejos desde el especialista para las mujeres que están viendo el programa Contigo Mujer, un programa que se topa una serie de temas para garantizar los derechos de las mujeres. ¿Por qué es importante que se pueda hablar y no se pueda quedar callada ante una situación que se hablan de casos múltiples pero que simplemente se desconocen porque las mujeres optan por el silencio? Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones para las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar? ¿A dónde acudir? ¿Qué tienen que hacer? Y sobre todo, ¿qué puede resultar de todo esto? Bueno, yo llamaría a las mujeres que están atravesando por situaciones de violencia intrafamiliar que primero rompan el silencio, tomen la decisión, tomen la firmeza de buscar primero ayuda emocional, psicológica, y en el proceso, como yo le mencionaba antes, de restauración, luego podrán buscar incluso una ayuda ya legal, ¿sí? Pero lo principal es que busquen, que ellas se sientan importantes, que ellas se valoren como seres humanos, como personas, como mujeres, y que después de tomar esta decisión, de tener esta primera etapa de restauración, ellas luego puedan tomar
la certeza, la seguridad de continuar en el camino, sea junto a su pareja o sin su pareja, pero que ellas se sientan como personas valiosas. Doctora, un detalle. Se hablaba de que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de este tipo de maltratos. Se habla de que existen políticas normativas que el Estado busca garantizar los derechos de las mujeres, pero ¿qué haría falta para cambiar esta realidad que ha sido por muchos años, por décadas, uno de los problemas sociales más evidentes? Incluso se habla de Día Internacional de la No Violencia contra el Género justamente este 25 de noviembre. ¿Qué haría falta para cambiar esta situación? De pronto perseverancia, creo yo, perseverancia. Por ejemplo, este programa creo que está de alguna forma motivando a la mujer, tomando decisiones para que ellas se puedan proyectar de una mejor forma, pero vivir la realidad ya de la mujer es distinto. Tomar la decisión, poner ese alto, ese quiero ser ayudada es diferente. Perseverancia en cuanto a la mujer, enfocarnos más a la mujer, cuál es su valía propia, cuál es su intervención, su rol dentro de su medio, dentro de su hogar. La mujer es muy valiosa, no por ser ama de casa, no por no trabajar, ha dejado de tener valía. Entonces yo creo que esa perseverancia, ese enfocarnos en lo que es ser mujer, nos permitirá salir. ¿Sería necesario trabajar desde la prevención, desde las instituciones educativas? Porque desde nuestros niños sería importante conocer qué valientes o simplemente la valía que tiene la mujer en la sociedad. Me parece que sí, empezar a sembrar en nuestros niños esa valía, esa figura femenina. Incluso las pequeñitas, muchas veces los abuelos les dicen, tú tienes que dedicarte a la cocina y el papá tiene que enfocarse en otra cosa, o el hombre tiene que enfocarse en otra cosa. Desde el hogar ya se empiezan con ciertas tareas, ¿no? Sí, entonces puede ser en la escuela como puede ser en la misma casa, tener otro tipo de enseñanza y que las mujercitas puedan valorarse desde pequeñitas, ¿sí? Porque a veces, como tú dices, desde casa la mamá tiene que enfocarle a la niña en las cosas de la cocina y el varón a las herramientas con el papá, un ejemplo. Entonces los niños tienen que dar un giro, ¿sí? Y muchas veces nosotros como mamá tenemos que ser el primer empuje desde el hogar. Queremos agradecer a la doctora Jimena Carrera, psicóloga clínica, con quien hemos podido analizar el tema de la violencia intrafamiliar. Como ustedes pudieron escuchar, pese a los esfuerzos del Estado por garantizar los derechos de las mujeres, por tener días específicos para conmemorar la valía y el trabajo que realizan las mujeres, es necesario que desde hogar empecemos con el tema de concientizar y prevenir la violencia que pueda presentarse a futuro. En este caso, denunciar, porque ahora las leyes nos amparan, y a su vez acudir con un especialista para solucionar estos problemas que no solo nos pueden hacer daño a nosotras como mujeres, sino también a nuestros hijos, quienes son las principales víctimas de este tipo de maltratos que se presentan en nuestro hogar. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en su programa Contigo Mujer. Observaciones y sugerencias lo pueden realizar en contigomujertvl@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.